cosas que necesitas saber. ¿Crees que son solo fantasías? Aquí las puedes encontrar. Pero, shh, es nuestro secreto. Esto es Paranormagia. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es nuestro podcast llamado Paranormagia. El día de hoy les vamos a presentar lo que es nuestro primer episodio, que parte de la sección llamada Paranormartes. Pero antes que nada les quiero presentar a lo que son mis dos compañeras con las que estaremos platicando distintos temas relacionados a lo paranormal. Primero tenemos a Lorbiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también me encuentro con Moria. ¡Holi! Ellas y junto a mí, nosotros vamos a estar platicándoles sobre distintos temas, como ya les dije, sobre lo paranormal, distintos relatos, historia. Entonces el día de hoy primero vamos a comenzar con los nahuales, que como ustedes ya sabrán, es un tema que ha rodado sobre todo aquí en México, que ha causado mucho debate, polémica sobre que si son buenos, si son seres espirituales que hacen el bien. Entonces, primero que nada, partiendo de ese hecho, vamos a comentarles lo que son más que nada. Pues como ya sabrán, pues un nahual consiste en un ser espiritual con el que se dice de que una persona nace con lo que es el tonal o tonali, de que uno desde que es pequeño trae consigo este ser para como una protección vaya ante distintas situaciones mientras vaya creciendo. Entonces pues en este caso ustedes no sé si quieran comentarme algo, porque realmente sí es muy interesante al momento de cuando hablas con gente de si hacen el bien, si lo utilizan para distintas situaciones en las que mejor prefieren provocar cierto daño. ¿Ustedes qué opinan? Sí, de hecho, por ejemplo, yo había escuchado sobre los nahuales cuestiones positivas y cuestiones negativas, y siempre tuve como que esa duda, ¿no? ¿El nahual es bueno o el nahual es malo? Siempre y cuando tuviéramos el concepto de nahual no bien estructurado. En la mente, y me imagino de la mayoría de las personas, el concepto de nahual lo relacionamos con un animal, pero no tenemos una visión clara de qué es un nahual. Y ya de ahí parten una serie de dudas. ¿El nahual es bueno? ¿El nahual es malo? Yo había escuchado que un nahual es un protector de una comunidad, sobre todo en la época prehispánica. El nahual era visto como un protector. Entonces ahí yo tengo una serie de dudas, o tuve una serie de dudas de por qué ahora se ve al nahual como algo a lo cual temer. Y de hecho, platicando aquí con ustedes, Moria me contaba una serie de cuestiones muy interesantes que me gustaría que nos contara ahorita. Bueno, de entrada, el nahualismo se entiende desde la perspectiva católica en tiempos modernos. ¿Por qué? Porque todas las referencias que tenemos son, en español, vienen de la traducción de códices por parte de monjes. Entonces, ahí se pierde un poco la tradición indígena, porque básicamente se le atribuyen estas características de transformación a pactos con el diablo, cuando realmente existe una variedad muy amplia de nahualismo. Principalmente se le atribuía a los dioses porque tenían una capacidad de transformarse en otros seres, ya sea en humanos o en animales, para tareas específicas aquí en el plano terrestre. También había un nahualismo voluntario, que es cuando el ser que se va a transformar se transforma por voluntad propia, y un nahualismo involuntario, que es cuando los dioses castigaban a alguna persona por algún acto y lo convertían en animal. Aquí en la región de Yucatán, por ejemplo, se conoce mucho al huaychivo y a la huayloba, y hay como así varias leyendas de seres que se convertían en animales. Y bueno, hay varias maneras de clasificarlo, ¿no? También, por ejemplo,
se dan los nahuales que son los brujos o los magos, que también hay buenos y malos, y de ahí también viene esto que comentaba Lord Briel sobre si son buenos o malos, porque pues obviamente como hay personas buenas y personas malas, hay brujos buenos y brujos malos, chamanes que se dedicaban a proteger y que se transformaban en animales protectores, y también brujos malos que se transformaban en animales con el afán de perjudicar a otras personas. Claro, es muy interesante. Más que nada por el hecho de lo que mencionas de que, o sea, imaginar la situación de que desde épocas pasadas, ¿no? Desde lo que es la antigua civilización prehispánica, el hecho de que todo este tipo de seres se ocuparan más que nada en la cuestión de la salud. Igual se menciona de que he investigado que muchos de ellos se encargaban de la protección de lo que es como que ciertas familias, sus poblados. Entonces sí involucra una parte muy importante de lo que es como que una deidad, porque al final y al cabo no es algo normal, ¿no? Que una persona se transforme en un animal, ya sea por voluntad propia o siendo todo lo contrario. Entonces sí me parece muy interesante cómo mientras va pasando el tiempo se ha tenido esta creencia de que son algo maligno, más que nada actualmente, ¿no? Que incluso han salido videos en los que hay persona graba un nahual, o que si la veo aquí en el árbol. Entonces como que se ha tomado esta idea de que pues no se sabe del todo si sí es cierta, porque igual se entiende, ¿no? Que después de la conquista varios de este tipo de seres como que se fueron esparciendo a lo largo de distintos territorios. Entonces muchos de ellos, por cuestiones de escasez, tuvieron que hacer uso de aspectos como el robo o otras cuestiones que son no correctas, ¿no? En ciertos ámbitos. Entonces también es muy importante como que identificar todo este tipo de cuestiones, y por ello se tienen lo que son las creencias de que si son malignos o no. Pero también algo que pues me gustaría mencionar es de que parte como que, y también se me hace muy interesante, es el hecho de identificar que, por ejemplo, desde que se nace se tiene estabilidad. Entonces me imagino que, no sé ustedes qué piensan de que si como un animal, ¿no? Que necesita cierta cantidad de comida y energía. Entonces yo lo que he escuchado también y que se me hace muy interesante es de que cuando uno tiene este pacto o tiene esta habilidad de transformarse en un nahual, como que requiere cierto poder energético. Entonces, por ejemplo, si una persona se transforma ya sea en un jaguar, en un lobo, entonces tiene que estarse alimentándose de carne constantemente, ¿no? Entonces como que hay es lo que menciono, ¿no? El pacto, como que trato a través de que, bueno, si yo te alimento, entonces te doy estos poderes divinos en los que tú te transformas para ya sea ayudar a personas o en su caso pues perjudicar a alguien si se llega a dar. Entonces se me hace muy interesante, no sé qué opinan ustedes. Bueno, dentro de particularmente con la mitología náhuatl, se consideraba que el hombre nahuali era como un intermediario entre los humanos normales y los dioses. Ellos tenían, cuando en la época prehispánica se tenía la creencia de que el hombre cuando nacía y se alimentaba de la tierra generaba una deuda con la tierra, y esa deuda se tenía que pagar, y de hecho por eso se enterraban a los muertos en la tierra para regresar comida a la tierra, y la tierra se alimentaba del cuerpo del hombre. Era un intercambio, y de hecho también para que no llegara una muerte prematura a causa de esta deuda se hacían rituales y se entregaban ofrendas de frutas y de maíz y diferentes tipos de ofrendas, ¿no? Incluso mencionan, me parece que es en el Código Florentino, que si un niño moría al nacer y no había comido ni maíz ni bebido del pecho de su madre, no generaba esta deuda y tenía que regresar, o sea, tenía como la posibilidad de reencarnar y regresar con los mismos padres, y volvía a nacer tiempo después. En cambio, si ya había comido, tenía que pagar esa deuda, su cuerpo tenía que ser regresado a la tierra y esa alma ya no regresaba otra vez al mundo terreno. El mediador entre el pueblo, y los dioses para todo este tipo de ofrendas era el hombre nahuali, que era el hombre de bien. Cuando un hombre nahuali corrompía su tarea o su misión, era cuando se volvió un mal nahuali
y era cuando ya sus actos perjudicaban a la comunidad y a la tierra, incluso sus acciones podían provocar sequías, escasez de alimentos y un montón de calamidades. Y fíjense que investigando este tema, yo de mi parte encontré algo muy interesante, que todo ser humano nace con un nahual. De hecho, el ser humano completo tiene un nahual y un tonal, son dos partes. Es un poquito ejemplificando en la actualidad que tenemos un demonio y un ángel, ¿no? El demonio lo inspira a uno a hacer cosas negativas, el ángel lo inspira a uno a hacer cosas positivas. Uno nace con un nahual y un tonal. El tonal quiero entender que es la parte física externa del ser humano, entre comillas, porque el mismo tonal tiene una parte externa y una parte interna. Es a través del tonal, de todo lo que el ser humano vive y experimenta, que puede llegar al nahual, ¿sí? Los dos tienen que ser fuertes, los dos, para que un ser humano sea completo, tiene que tener un tonal fuerte y un nahual fuerte. Hay tonales de grupos. Por ejemplo, en el esoterismo hay un concepto muy interesante que se le llama el egregor. El egregor es una especie de entidad que agrupa a una serie de sujetos. El egregor es el que maneja, el que da las reglas, el que pone las reglas de convivencia. Por decir algo, entre brujos, una comunidad de brujos genera o crea un egregor. Y ese egregor marca las reglas, al grado incluso de que entre brujos se pueden tener ciertas dolencias o ciertas enfermedades, ¿sí? Una conocida fue a un evento de un grupo religioso, donde empiezan a platicar y resulta que la mayoría estaban enfermos y tenían más o menos las mismas enfermedades. Y es eso. Cada grupo de individuos llega a formar un egregor, que si lo traspolamos a nuestro tema sería un tonal grupal, ¿sí? Este tonal marca las reglas de cómo debe de comportarse un individuo. Por decir algo, ¿no? Un católico tiene ciertas normas, tiene ciertas reglas y pudiera ser que hay un egregor, se pudiera decir, de los católicos. De esta manera, así el tonal es grupal, genera una serie de reglas o generaba una serie de reglas en el mundo prehispánico y cada individuo tiene un tonal. Es todos tus pensamientos, todo lo que dices, todo lo que haces, y de hecho los toltecas le llamaban que tenías que vivir con impecabilidad. ¿Qué quiere decir? Que todo tu pensamiento sea impecable, todo tu hablar sea impecable y todo tu hacer sea impecable. Cuando tú logras dominar tu tonal, evitando malos hábitos, pensamientos destructivos o pensamientos viciosos, pensamientos intrusivos, que tú te domines a ti mismo, entonces se abre una puerta para poder acceder al nahual. No sé si han escuchado sobre estos temas. No, la verdad no. No, es que sí se me hace muy interesante, ¿no? Se ha hecho como de que el hecho de que a través de lo que es este espíritu o ente, de que tener ciertas, como que te abra distintas puertas, ¿no? Y tener como que las habilidades para, como lo que mencionas, ¿no? El pacto y cumplir con ciertas reglas, porque al final y al cabo, o sea, como es yo lo que considero como es una parte espiritual, entonces tienes que hacer buen uso de ella, ¿no? Entonces si lo utilizas para el mal, pues pueden haber ciertos conflictos o no puede acabar del todo bien la situación, ¿no? Que es lo que también he logrado investigar, ¿no? De que mucha gente, y por eso a veces como que se tiene esta creencia de que no, si son seres malignos o no, parte de la situación de que pues se ha demostrado, ¿no? Incluso en películas hay como que ciertas metáforas de que a través, ya sea como les había mencionado, ¿no? De los periodos de conquista o por cuestiones de hambre,
muchos hacen un uso inadecuado de lo que es este poder. Y otra parte que también se me hace muy interesante y que pude investigar fue que el hecho de tener esta como que estabilidad, no sé qué ustedes piensan de que, por ejemplo, si un nahual al momento de estar protegiendo a su pueblo o estar cazando, ¿cómo funciona si se da la situación de que lo atacan? O sea, ¿el nahual llega a morir estando en persona o en nahual? ¿O es más resistente? Porque yo lo que he escuchado es de que cuando se transforma en este ser como que resiste más. Ajá, es más pero fuerte. es más, o sea, obviamente es más vulnerable cuando es en persona, pero tiene que, o sea, uno pierde este poder o muere cuando, o sea, por ejemplo, si uno, no sé, uno es atacado, un nahual se pelea con otro y de repente uno en su estado de nahual como que muere, entonces la persona ahora ya no se transforma en nahual, sigue siendo ahora nada más una persona normal o muere en ambas partes. Bueno, realmente yo considero que no es que una de las partes se conserve o muera, o sea, el cuerpo físico se muere, pero el espíritu ese es eterno, ¿no? Ahora, en cuanto al cuerpo físico, basándome yo en el folclore netamente, el cuerpo debe volver al estado humano una vez que muere. No, o sea, no puedes encontrar un cadáver de un nahual, vaya. Sí, porque de hecho el nahual se va contigo. Uh-huh. Cuando un ser humano nace y se genera un tonal. Y el tonal y el nahual te acompañan. Y mueres con el nahual y el tonal, ¿no? Por decirlo así. Pero el tonal desaparece cuando tú mueres, pero el nahual prevalece. El nahual es la parte espiritual del ser humano. Entonces, exactamente, no puedes encontrar a un nahual muerto. Muere el tonal, muere la parte física de la persona, pero el nahual prevalece. El nahual es la parte poderosa del ser humano. Uh-huh. Ahora también yo siento que sí, exacto, que se malentiende el término del nahualismo porque se enfoca solamente en la transformación, cuando realmente obviamente es como que la que más llama la atención porque es la más vistosa, pero como dice Lorriel, no es todo, ¿no? Es bastante más espiritual. Y también depende mucho de las definiciones dependiendo de la región, porque me parece que es en Guatemala en donde para que una persona se convierta en lo que nosotros conocemos como un nahual, vaya, una persona que tiene la habilidad de transformarse en un animal, el proceso es totalmente diferente. No es un chamán o un sacerdote que alcanzando un cierto grado de espiritualidad y de control manifiesta estas habilidades. Por ejemplo, ahí se cree que los nahuales se forman cuando un hombre, que puede ser un hombre común y corriente, se va a meter con mujeres de la vida galante y hace como que actos muy bajos que lo acercan al estado animal para poderse transformar. Y pues ya eso ya no está muy espiritual, que digamos. Entonces también depende de la región, es la concepción que se tiene y la manera de transformarse en un nahual. Sí, claro. De hecho, en los libros de Carlos Castaneda, Don Juan expresa que la mayoría de los seres humanos, ya en la visión acá mexicana, la mayoría de los seres humanos somos expertos en debilitar el tonal, y debilitando el tonal, pues uno limita completamente el acceso al nahual. ¿Y cómo se debilita el tonal? Pues buscando tu comodidad, ¿no? Tu círculo de comodidad, tú estás en tu círculo de comodidad y de ahí no te mueves. Para poder lograr un tonal fuerte, uno tiene que ir abriendo el círculo de comodidad. ¿Cómo se hace eso? Brincar al círculo de incomodidad sin llegar, por ejemplo, al círculo de pánico, ¿no? Tú dices, me gustaría hacer eso, pero me amedrenta. Si lo empiezas a hacer, si empiezas paso a paso, empiezas a ganar en fuerza y en poder. Uno. Por otro lado, dominar tus vicios. Las personas que se tiran a los vicios debilitan su tonal. ¿Cómo vas a fortalecer tu tonal? Pues evitando todo tipo de vicios.
Y normalmente pensamos un vicio, el tomar, el fumar, no, simplemente una dona es un vicio. El azúcar deteriora el sistema y el proceso metabólico. No es que lo limites al 100, pero sí una persona que quiere tener un tonal fuerte tiene que llevar una serie de hábitos, como lo hacen los chamanes, donde hay restricciones, donde tú vas a brincar de tu círculo de comodidad al círculo de incomodidad e ir ampliando tu poder hasta que abres completamente la puerta al acceso al nahualismo. A eso ya son toda una serie de procesos, pero primero tienes que fortalecer tu tonal. Sí, claro. Y más que nada, o sea, se trata de como que al fin y al cabo una relación entre cuerpo y mente, ¿no? Porque me imagino de que mientras mejor cuides tu cuerpo, tu mente, la manera en la que te relacionas con tu entorno, tus hábitos, es como vas alimentando a este ser, lo que es el nahual, y puedes hacer mejor uso de sus habilidades. También me imagino que esto involucra mucho el hecho de que, por ejemplo, había investigado de que hay como que 3 etapas. Primero está la parte de lo que es el ser el hombre bestia, que es que yo lo que había oído es que son seres, o sea, son personas. Por ejemplo, si una persona se llega a transformar en hombre lobo, ¿no? Todavía puedes llegar a identificarlo como que, bueno, es como que no la transformación es completa del todo, ¿no? Puedes ver, esta es una persona como que extraña, mitad hombre lobo, mitad persona, pero al final y al cabo todavía no es un lobo completo. Luego está el ser bípedo, que pues se mantiene en sus 2 patas, y ese ya medio se está transformando de una manera más precisa, y ya luego se encuentra lo que es el ser en 4 patas. Entonces yo imagino que todo esto va muy relacionado con el hecho de que también trabajes este ser, el tonali, porque me imagino como son niveles, ¿no? De escala, ¿no? Que mientras mejor cuides lo que es la parte de la mente, el cuerpo, haces buen uso de, o sea, los hábitos en el día a día, incluso la manera en la que ayudas a otras personas. Entonces es una forma en la que conectas de cierta forma con este ser. Entonces mientras vayas lo que es subiendo este nivel, entonces imagino que puedes hacer mayor uso de todas estas cuestiones divinas. Entonces la verdad es que se me hace muy interesante, sobre todo porque igual hay historias, ¿no? Eso ya se los platicaremos más adelante, que involucran mucho este hecho, ¿no? De que como hay la parte, toda esta parte espiritual de que los seres, ya sea que lo utilizan para cuestiones como herbolaria, para las cuestiones religiosas, entonces hay como que ciertos pactos, e igual están otro tipo de personas que por medio de, ya sea que les hicieron creer que a través del nahual podían acceder a, por ejemplo, a lo que es a Satanás, o otras cuestiones, o sea, pactos con lo que es el demonio, ¿no? Como se le conoce. Entonces toda esta parte es muy importante como que reconocerla, ¿no? Y por eso es de gran valor diferenciar cuál es bueno y cuál es malo, ¿no? En distintas funciones, porque si uno pues unos curan a otras personas, entonces como otros pueden dañarlas al momento de realizar ciertos sacrificios. Lo que son los chamanes, pues hay chamanes de todo tipo, ¿no? Tanto personas que pues se dedican, como ya les dije, a la parte de la curación. Hay otros que como tienen este pacto con el diablo, entonces imagino que su oficio no es del todo correcto. Entonces benéfico. No sé qué ustedes qué opinan. Pues sí, también sí había dentro de los nahuales, también no solamente hay niveles de si es bueno o si es malo. Estaba viendo que también dependiendo de, pues obviamente la persona, como dices, si trabaja en ella no va a ser una persona mediocre o con pocas ambiciones. Por lo general tenían un estatus social, bueno, cuando no estaban convertidos en nahuales, tenían un buen estatus social, ya sea como político, militar, religioso, eran personas importantes. Y hasta en eso había niveles, porque no todos eran como que lobos o venados o cosas acá como de rango de nivel. También había personas que si no tenían como esa ambición o no tenían un buen estatus social, el nahual en el que se convertían tampoco era poderoso, se convertían en guajolotes, en perros, en animales de menos categoría también. Qué interesante. Sí.
Otra manera de ver lo que es el nahual y lo que es el tonal, lo marcan mucho con el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? El hemisferio derecho es lo que maneja, donde tenemos acceso más que nada al subconsciente. Tenemos subconsciente, inconsciente, consciente, preconsciente. Entonces, cuando uno tiene acceso a la intuición, por ejemplo, es con el hemisferio derecho. Las emociones, el arte, la cultura, todo eso se puede ver desde el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo maneja lo que es el lenguaje, el tiempo lineal. El izquierdo maneja, de entrada maneja el tiempo. Y el manejo lineal del tiempo es pasado, presente y futuro. En el caso, por ejemplo, del hemisferio derecho, el tiempo se maneja de manera sincrónica. Todo, pasado, presente y futuro, está pasando en este preciso momento. Esos conceptos también son muy interesantes. Entonces, cuando el ser humano logra manejar ambos hemisferios, un punto muy importante, o que se me hace muy importante, es que el hemisferio derecho maneja el lado izquierdo del cuerpo y el izquierdo maneja el lado derecho. Hay algo que se llama la gran corriente que se cruza. Entonces, si estamos hablando de hemisferio derecho, estamos hablando de la parte izquierda del cuerpo. Si manejamos hemisferio izquierdo, estamos hablando de la parte derecha del cuerpo. El ser humano que logra fortalecer su tonal y su nahual, tiene un manejo equilibrado de ambos hemisferios, ¿sí? Maneja su intuición y su razonamiento, maneja su habla y sus conceptos. Es una persona que tiene la capacidad de visualizar, por ejemplo. Muchas personas no logran visualizar o no logran visualizar bien. De hecho, hay ejercicios de visualización donde se tiene que ir involucrando poco a poco, no solamente lo que ves, sino ir integrando a nivel visual todos los sentidos. Y es cuando ya empieza a emerger el sexto sentido, que ya empiezas a entrar a los terrenos del nahual. Como ir fuera de lo tridimensional, ¿no? Así es, exactamente. Haciendo un pequeño paréntesis de lo que mencionabas, ¿sabían que hay personas que no pueden ver imágenes, que cuando piensan en algo, en su mente ven la palabra escrita en vez de la imagen? Wow. Entonces, y de hecho no es, según yo, no es un grupo muy grande de personas, y yo siento que tiene que ver con precisamente toda esta como herencia ancestral que tenemos de que ya muchos de nuestros ancestros trabajaron en esa visualización, que tenemos nosotros esa capacidad de poder ver imágenes y poder poder generar visualizaciones mentales que no sean solamente un concepto abstracto o una palabra tal cual, ¿no? No, y dentro de las visualizaciones hay una persona que se apellida Hurtak, que maneja el concepto de visualización no lineal. Es ese tipo de visualización que trasciende el tiempo y el espacio. Es muy difícil de explicar ese tipo de conceptos, pero sí, ya son manejos del cerebro a otros niveles. Ya es lo que se podría conocer como estar tocando la cuarta y hasta la quinta dimensión. Sí, claro, fíjense también de que parte de lo que es el hecho de que transformarse en este tipo de seres, como lo que mencionan, ¿no? Implica como que equilibrio en lo que es tanto el hemisferio derecho, izquierdo, como que tener una mente equilibrada. Y pues lo que mencionó Moria también se me hizo muy interesante, porque imagínense, o sea, como hay personas que se pueden transformar, yo imagino que si alguien se transforma ya en lo que es un jaguar, un lobo o hasta en un león, ya es alcanzar como que otro nivel de divinidad, pues de cierto modo superior, ¿no? Y no sé de qué forma se pueda relacionar esto con lo que es el karma o de manera karmática, de que por ejemplo si uno tiene esta habilidad de transformarse en otros seres, ¿por qué no se podría transformar también, por ejemplo, no sé si eso también sea posible, ¿no? En un ratón o en hasta insectos u otros seres que no son, o sea, de cierta manera no tienen como que
todos deberían de estar como que todos tienen cierto valor, ¿no? Pero su fuerza, su habilidad, pues hay niveles, tanto lo que es un jaguar, un tigre, y si lo comparamos con insectos más pequeños, pues pues ahí es estrecha, ¿no? La brecha es pues muy grande en el nivel de fuerza, ¿no? Y habilidad. Entonces no sé de cierta manera en qué se podría relacionar esto con lo que es el karma, ¿no? Y lo que es acceder a otras dimensiones, a otro nivel superior. Y yo también creo que mucho parte de que a lo largo de cómo fuiste siendo en tu vida, si fuiste una buena persona, si ayudaste a las demás personas, si tuviste buenos hábitos, entonces no sé en esa parte. Y de lo que se me hace muy interesante, ustedes si saben algo, ¿qué opinan? Bueno, esto se podría relacionar un poco con el zodiaco, ¿no? Tanto el zodiaco normal como el zodiaco chino, que te relacionan con un animal. Ujú. Entonces, no, en una vida te puede tocar de chango, por ejemplo, sí, de mono, y en otra te puede tocar de dragón. Yo no siento tanto que vayas escalando en este aspecto, sino lo que te toca vivir en cada encarnación. Como lo que complemente la misión o el aprendizaje que tienes que adquirir en esa vida, ¿no? Así es. Entonces, pues en una vida te puede tocar de ratón y en la siguiente te puede tocar de dragón, exactamente para ir cerrando el círculo. Uh-huh. Claro. Oigan, ¿y uno cómo puede, por ejemplo, ¿no? Si en el caso en el que yo llego a cierto nivel de superior de divinidad y ya conecto, por ejemplo, con mi ser o cualquier otra persona que quiera llegar a esta meta, ¿cómo puede saber cómo puede llegar al momento de ya tener como que porque imagino que al principio, pues como todo, ¿no? Es un proceso, ¿no? Al principio puede ser de que le cueste trabajo, la transformación, como ya les mencioné con lo que es las tres etapas, puede ser que no sea completa. Entonces, en este caso, ¿cómo uno puede llegar a practicar esta parte, esta habilidad de transformarse y conectar con lo que es su tonali? Cómo uno puede a lo largo del tiempo pues transformarse, tener estabilidad, y si también tiene mucho que ver con lo que es la parte sí tiene que ver con el pensamiento, pero no sé qué tanto igual influye el entorno, ¿no? Si tienes que estar conviviendo en lo que es con más este tipo de personas como chamanes, o puedes desarrollarte más en lo que es un ambiente coloquial, ya sea que estés viendo con tu familia o lo otro como les mencioné, ¿no? O sea, se me hace algo es muy curioso. Bueno, es que yo siento que ahí ya entramos a un terreno más especulativo, porque sí, según el Códice Florentino y las traducciones que hay, sí se tenían que cumplir ciertas características para que un niño naciera con la predisposición para poderse convertir tanto en chamán como en poder dominar o poder generar o desarrollar esta habilidad de nahual. Una de las características era, por ejemplo, que cuando estuviera el bebé en el vientre, apareciera y desapareciera del vientre de la madre 4 veces. Y esa era una de las características, de que si la partera de repente ya no encontraba al niño y luego aparecía y desaparecía y aparecía, sabían que ese niño tenía como predisposición para poder ser chamán, y que pudiera tener una habilidad más pues sí, más tuviera una propensión más alta de poder dominar o desarrollar su nahual. Sí, de hecho, hay por ahí, no recuerdo, alguien contaba que una partera sale a ver las señales. Cuando un bebé está a punto de nacer, ella empieza a prepararse para ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que aparece durante el parto, y una vez que nace el bebé, se fijan en todo tipo de señales, tanto en la tierra como en el aire, el fuego y el agua. El cielo. Uh-huh. Sí. Y ya es cuando ellos determinan. También se presentaban ante los chamanes a los 3 años, les llevaban a los niños, y el chamán determinaba qué cualidades tenía el niño, ¿no? Por ejemplo, si el niño iba a ser un guerrero, si el niño tenía inclinaciones para la cocina, no lo sé, determinadas funciones.
Y de hecho, conocimos mi esposo y yo a algunos chamanes y nos decían que ellos, por ejemplo, cuando los papás los llevaron con el chamán para ver cuáles eran sus inclinaciones, decían, este niño tiene la capacidad de ser chamán, y en ese momento ese niño se quedaba con el chamán para ser educado por él como un chamán. Uh-huh. Pero bueno, eso es como en la época prehispánica, ¿no? Creo que tu pregunta iba más como inclinada a actualmente cómo podemos saber o cómo podemos acercarnos a nuestro nahual. ¿Cómo puede desarrollar estabilidad más en lo que es estas épocas en las que pues hay mucho ruido alrededor, como que mucha gente está en cierto modo desconectada de esta parte espiritual, como que nos atrae más lo exterior que trabajar lo interior, entonces toda esta parte como que se hace muy relevante más en épocas actuales. Pues yo siento que las personas que ya tienen como las suficientes reencarnaciones como para poder desarrollar más este lado espiritual, yo siento que la vida los va llevando, o sea, se te van apareciendo la información, ahora sí que como dicen, señales, ¿no? Ajá, como dicen, cuando el alumno está listo aparece el maestro, ¿no? Exacto. O sea, no es algo, también obviamente no es nada más que te sientes a esperar, si es algo que a ti pues que ya naciste como con la curiosidad o como con esta urgencia de buscar más allá de lo físico, pues sí, o sea, vas a encontrar el camino, o sea, vas a encontrar la información, vas a encontrar las personas adecuadas y las personas que necesites para poder empezar a desarrollar este tipo de habilidades. Sí, de entrada tú, Rodrigo, lo dijiste hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, tener una buena alimentación, esa sería la base, hacer ejercicio, ahí estás teniendo un cuerpo físico fuerte. Uh-huh. Ya después es no dejarte dominar por el entorno en cuestión emocional, tener una mente fuerte, sobrepasar los desafíos, ahí tú ya te estás preparando y estás tonificando tu tonal. Uh-huh. A través de los buenos actos, de ayudar a otros, como lo dijiste hace rato, el poder orar, por decirlo así, hablar con la parte espiritual, no soltar la parte espiritual, y como dice Moria, en ciertos momentos, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y en la investigación que hice, dicen que ciertos individuos, cuando ya llegan a cierto nivel, se aparecen chamanes a tu vida y empiezan a tomarte ya como un iniciado. Uh-huh. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas de la historia esta al que lo llevaron con 12 personas al Popo? ¿Te acuerdas? No, ahorita no recuerdo. ¿Cuál? Es que no me acuerdo. Pero sí, también era una persona como normal y empezó a tener como que ciertas inquietudes y empezó a investigar y todo, y lo contactaron unos chamanes y a la mera hora le dijeron que necesitaba hacer un trabajo especial en el Popo, y cuando llegó ya había ahí un grupo de chamanes. No me acuerdo si para que no hiciera erupción o para algo se tenía que hacer, un trabajo especial en el Popo, y se hizo, sí, se hizo, eso es bueno para todos. Yeah. Lo importante es que se hizo. Así es. Sí, otro aspecto, o sea, todo esto se me hace muy relevante porque pues, si uno trabaja más que nada como que esta parte espiritual son mayores las probabilidades de alcanzar como que este aspecto divino. Entonces, pues lo que mencionabas, ¿no? De que alimentarse bien, tener buenos hábitos, e incluso también mucho tiene que ver al momento de que, por ejemplo, si ya desde que nacemos con este ser, entonces cuál es nuestro techo, ¿no? Como que sí nos hace cuestionarnos la situación de que, bueno, a qué estamos dispuestos a hacer para llegar a este poder divino. Entonces, una vez que lleguemos a él, es como lo que dice, ¿no? De que pues vibras lo que atraes, o donde pones tu energía, pues pones lo que es toda esta cuestión de lo que vas consiguiendo a lo largo de tu vida. Entonces se me hace muy relevante, o sea, cómo se va relacionando todo este tema del Nahual con hasta cuestiones espirituales, psicológicas. Entonces
pues hay muchas historias y es lo que les vamos a mencionar ahora, relatos y casos. No sé si ustedes han escuchado, porque pues es lo que mencionamos al principio, ¿no? Como que se tiene esta creencia de que, bueno, piensas en un nahual y ves una imagen como que de un ser como que extraño, terrorífico, un hombre lobo, un jaguar como que terrorífico, oscuro, con ojos rojos. Entonces como que se tiene esta creencia que muchas personas hasta la fecha pues creen, y pues no es para como que decir de que o culparlos o decir ay es que están equivocados, no, porque como que se ha tratado de divulgar cierto tipo de información, pero también hay otra más, lo que son pues lo que ya mencionaban, ¿no? Las historias, lo que es la parte de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Entonces como que todo ya tiene como que una base. Entonces en este caso no sé si ustedes quieran platicar alguna experiencia, ya sea que les haya pasado o otra que hayan escuchado a otras personas que conozcan. Bueno, pues creo que de las más populares es por ahí por la zona de Milpalta. Es que cuando no todos los nahuales son como sacerdotes, a veces como que cuando algún ancestro ya trabajó eso, la gente nace con esa habilidad y pues a veces no la sabe controlar, y es cuando escuchas hablar de que no, pues que se apareció aquí, no, una persona así que se transformó en tal animal y todo el relajo. Y pues también hay, por ejemplo, por el sureste que se conocen las leyendas de la guayloba o del guaychivo, que son seres humanos que se transforman en animales, pero más bien como tú lo decías, los negativos que se transforman en animales y comen hombres y se dedican a hacer, como que no tienen un dominio de su ser animal, vaya. Entonces pues cuando pierden la conciencia hacen destrozos, como vendría siendo un hombre lobo, ¿no? Pero vivencias o alguna historia en específico. Sí, ya sea algo que, por ejemplo, que les haya ocurrido o algo que han escuchado. Por ejemplo, hubo un caso en el que yo me enteré que ya hace mucho tiempo, que a través de videos hubo una situación en la que pues una familia, ¿no? En la que un hijo estaba en el campo, entonces pues era la rutina del día, ¿no? De que pues convivían el papá, el hijo, y más que nada en ellos dos está centrada la historia, ¿no? De que iba a lo que es a la parte de los bosques a conseguir la comida. Entonces como que se dio la situación en la que a veces cuando llegaban con el ganado, que era pues lo que comían regularmente, como que a veces no se encontraba, y entonces tenía ellos, lo que es el niño, pues era un niño pues chiquito, ¿no? Entonces él no estaba aún consciente de que, bueno, ¿por qué de repente desaparecía? Entonces el papá un día se le acercó, no le quiso decir ya más joven, porque o sea, el niño como que sí tenía esa preocupación, pero el papá nunca como que le quiso revelar cierta información. Ya cuando fue pasando el tiempo, y el papá le dijo, oye, pues fíjate, hijo, de que al lado de cerca de nosotros vivía una persona, y que resulta que esa persona era un nahual, y el papá ya lo sabía, toda la comunidad ahí ya estaba enterada, e incluso se mencionaba de que, bueno, parte de lo que había escuchado en este video era que este hecho, o sea, el hecho de que lo conocieran, como que formaba un pacto de que si esta persona como que iba a los bosques a traerles lo que es comida, como que le repartía, ¿no? A la comunidad, a lo que es el poblado, tenían que el otro recibía algo a cambio. Entonces ya como que se daba este tipo de trueque, y lo que se dio en esas noches fue de que al momento de transformarse, yo imagino que esta persona no controlaba de todo aún lo que es su tonali, ¿no? Porque si ya conocía a esta familia, pues uno no va pues a robarle a la casa, como que si alguien te da la mano, pues no vas a tratar de hacerle el feo, ¿no? Entonces pues esta historia se me hace muy interesante, ¿no? Ver como que si hay seres de que se llegan a transformar en lo que es este tipo en estos seres, los nahuales, y cómo sí pueden tener control de sí mismos, como este caso, pero hay ocasiones en las que no del todo, ¿no? Como lo que aquí se dio, ¿no? De que de repente en la noche como que desaparecían el ganado de esta familia. Entonces lo que se termina contando es de que pues este señor tuvo que ir con
con lo que es la otra persona que se transforma en nahual para mencionarle, ¿no? De que qué pasó, o sea, de que por qué hizo eso. O sea, él ya estaba enterado de que lo más probable es que fuera él. Entonces ya le menciona eso a su hijo y su hijo pues sí sacado de onda, ya le quedó más claro, porque ya era un adulto, ¿no? Pero uno si te lo cuentan así como que pequeño, sí como que te impacta, ¿no? Sí, Al momento, entonces yo imagino que por eso no reveló esa información en esa edad. Entonces se me hace muy interesante toda esta historia. No sé, yo les quiero preguntar a ustedes si se pudieran convertir en un nahual, ¿en qué animal les gustaría transformarse? A mí, no sé, en un posiblemente en un león, porque el león representa valentía y fuerza y siento que son dos cosas que a lo largo de la vida me han faltado. Obviamente no me voy a convertir en él porque son lo que me ha faltado. Tendría que empezar a trabajar en ello para fortalecer. Fíjate que lo que decían hace rato, ¿no? Un poquito ya por nacimiento te toca cierto nahual, pero quizás si trabajaras en una vida para irte transformando tus debilidades, empezar a convertirlas en fortaleza, ¿cambiarías de nahual? Esa es una buena pregunta. Yo creo que sí. ¿A ti en qué te Sí. gustaría? A mí me encantaría, una buena pregunta, porque a mí me gusta, por ejemplo, bueno, siempre he imaginado desde hace varios años cómo se sentiría esa sensación de volar. Por ejemplo, a mí, ya sea ser un águila u otro animal que tiene estabilidad, sería lo máximo. Pero también me han llamado mucho la atención animales como ya sea los zorros o los lobos. Pero también no sé por qué se tiene mucho esta idea, y yo lo he visto, de que cuando es como que este tipo de seres como los lobos, o incluso, bueno, no va tanto con los tigres o leones, como que hay cierto como que respeto, jaguares, de que son más protectores, cuando se ve como que la imagen del lobo como que puede llegar causar más impacto, más terror. Entonces en esta cuestión a mí me gustaría ser un lobo, pero obviamente manejando, ¿no? O sea, como que cuidar esta parte, más que nada, como ya les mencionaba, ¿no? El aspecto energético, y para no andar causando destrozos, lo que es, como son seres muy carnívoros, entonces no ser un ser maligno, o sea, yendo toda la parte pues de la bondad y Claro. cuidar a otras personas, y estoy como que indeciso medio entre eso y ser un águila, Un pero águila. yo creo que me iría por el lobo. Pues yo creo que para fines prácticos de para qué se transforma un nahual en animal, pues siempre es como para cumplir una finalidad, ¿no? Y a menos que estén pensando en cumplir la finalidad dentro de sus casas. A mí no me gustaría topármelos en la calle de noche. Imagínate que vas de repente al Oxxo ahí por tu cena y se te sale un león, ¿no? O sea, Ya me pongo en persona, ni siquiera sí, transformado completamente. Sí, claro. No, bueno, no sé, yo creo que yo elegiría algo un poquito más discreto, algo que me permita hacer mi trabajo sin llamar mucho la atención, algo como un cuervo o algo así, como dices, así me parece muy práctico eso de poder volar. Los cuervos son muy inteligentes y no llaman tanto la atención, ¿no? O sea, yo creo que sí podría mezclarme por ahí si tuviera que sacar información de algo, nada más pararme por ahí en un alambre. Sí, yo me iría más por el sentido práctico. De hecho, por ahí no recuerdo dónde leí que el brujo le cose a las cuijas, no sé si conozcan dónde viven, lo que es una cuija, es una lagartijita rosita transparentosa, que a una le cosen los ojos y a la otra la boca, y entonces ya van a las casas de las personas, absorben la información y luego van y se la llevan al brujo, O sea, la ¿no? que tiene los ojos, lo que tiene la boca cosida es la que ve. Y cuando regresa con el brujo, le descose la boca y le cuenta la que tenía los ojos tapados. Y la que tiene los ojos, bueno, no tapados, cosidos, es la que le cuenta al brujo qué es lo que vio. Sí, algo así. Sí, son lagartijas espías. Muy interesante todo este mundo, ¿no? De los nahuales y del tonal y todo eso. Si ustedes, audiencia, tuvieran la oportunidad de transformarse en un nahual, ¿en qué les gustaría transformarse? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué? No, y que también nos cuenten si ellos han tenido sus casos, ¿no? Relatos en los que
les hayan ocurrido algo, ya sea, bueno, por ejemplo, ya sea hay alguien en nuestra audiencia de que es un nahual, ¿verdad? Que, pues, quién sabe, ¿no? Puede llegar a ser, o que Hay que ellos... se comunique. Que se comunique y lo nahual. invitamos cordialmente a que venga de Ay, invitado. Que diga presente, ¿no? Pero, o ya sea que ellos en carne propia han vivido una experiencia que hayan visto uno, se hayan encontrado en alguna situación parecida, o familias, seres cercanos que les hayan platicado por este tema, chamanes, distintos tipos de personas o situaciones que podrían ayudar a lo que es crecer poco a poco esta audiencia y comunidad. Entonces nosotros, ya saben, estaremos encantados de recibir sus comentarios. Claro que sí. Muchas gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios, sus detalles y nos vemos en el próximo podcast. En el próximo Paranormartes, aquí los esperamos. Bueno, yo soy Moria. Yo soy Lordriel. Yo soy Rodrigo. Entonces ya saben, los esperamos en la siguiente ocasión. Muchas gracias y nos vemos. Hasta Bye. luego. Bye.